Shalom, el Señor les bendiga, el Eterno les guarde, la paz del Eterno esté sobre su vida, sobre su casa, sobre su familia. Voy a esperar un momentito en lo que se van conectando. Yo sé que es hora laborable y que algunos están trabajando, ¿verdad? Los que no puedan conectarse se conectan posteriormente. Este video es para aclarar, ¿verdad? Vamos a dar el mensaje y va a ser bien cortito, pero el principal motivo es para aclarar sobre algunas cosas con relación al mensaje del Eterno para la isla de Puerto Rico. En primer lugar, tenemos que decir bien claro y tenemos que estar bien entendidos en que Puerto Rico no es la única isla o el único lugar donde el Eterno está haciendo separación de trigo y cizaña. No es el único lugar donde el Eterno está pasando juicio y llamando a arrepentimiento. No es el único lugar que el Señor, nuestro amado, está corrigiendo. Lo que sucede es que Puerto Rico dice la palabra que en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, pero también nos van a reclamar y nos van a pedir cuenta, ¿verdad? Y al que mucho se le da, mucho se le demanda, y el Señor ha sido bien claro en cuanto a que a Puerto Rico se le ha dado mucho, ¿verdad? Puerto Rico, tenemos que reconocer que ha sido en gran manera bendecido, protegido y prosperado en muchos de sus caminos, a pesar de nuestra rebelión, ¿verdad? Puerto Rico no está desechado por el Señor. Ciertamente está como padre que ama, corrigiendo. Ciertamente como padre que ama, está exhortando. El Eterno lleva años hablándole al pueblo de Puerto Rico sobre el arrepentimiento y la humillación. Y yo quiero que usted, en su carácter personal, evalúe si realmente Puerto Rico se ha tornado al Señor, a nuestro Elohim, de todo su corazón en un arrepentimiento cual Nínive. Yo quiero que usted evalúe si después de más de 10 años, mucho más de 10 años, porque este mensaje viene en mi caso desde el 1993, y el Eterno extendió misericordia, escuchó el clamor en el 98, creo, más o menos, en esa época. Y luego nos volvimos atrás. Hubo un momento que quiso haber manifestado un avivamiento en Puerto Rico, pero nos volvimos a acomodar. ¿Qué es el avivamiento? El avivamiento no es otra cosa que ir por las almas. No es otra cosa que predicar este evangelio a toda criatura. No es otra cosa que extender nuestra mano al hambriento, al sediento, al menesteroso, al que esté en necesidad. No es otra cosa que predicar el evangelio a toda criatura para que seamos salvos y para que todos vengamos al arrepentimiento, porque dice su palabra que Él no quiere que ninguno se pierda, ¿verdad? Entonces, si el Eterno lleva como padre que ama, amonestando año tras año, todo el tiempo, llamando a arrepentimiento, y en nuestra evaluación tenemos que entender y reconocer que ciertamente no nos hemos vuelto al Señor, de nuestros malos caminos estamos envueltos en egoísmos
y estamos envueltos en nuestros propios deseos. No hay un arrepentimiento. ¿Y qué pasa? Que mucho pueblo habla y se escarnecen unos a otros y está más pendiente de que tal o cual persona se tiene que humillar o se tiene que arrepentir o tiene que pedir perdón. Pero nosotros no estamos dispuestos a humillarnos, a quebrantarnos y a pedir perdón y a arrepentirnos y dar fruto de arrepentimiento. Entonces, ¿qué hace el Señor? El Señor empieza a apretar para que nosotros entendamos que tenemos que volver al principio. Él lo que quiere es llevarnos al principio, de dónde hemos caído, para volver a las viejas, a la senda antigua, a los linderes antiguos, ¿verdad? Es necesario que nosotros volvamos a la palabra. Y yo quiero que usted entienda algo. Dice la palabra, y lo estoy buscando, dice en Hechos 1:7, Él les respondió, ustedes no necesitan saber los tiempos o las fechas. El Padre ha guardado esto bajo su propia autoridad. La versión popular dice, porque los tiempos y las sazones de los tiempos están en la única potestad de Yahweh, ¿verdad? Pero esta versión Kadosh lo habla bien claro. Dice, y es respondiéndole el Señor a los discípulos que le están preguntando cuándo iban a pasar las cosas que estaban anunciando, ¿verdad? Y él les dijo, ustedes no necesitan, o sea, que no hay una necesidad de que usted y yo sepamos los tiempos y las fechas. O sea, si no hay una necesidad de que sepamos los tiempos, la palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. Dice su palabra que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, sus caminos más altos que nuestros caminos. Nosotros no podemos estarnos fijando en querer encajonar al Señor en un modelo o en mi propia opinión o propia concepción. Vamos a ver lo que dice Daniel 2:21. Yo siempre voy por la palabra. Dice, Él trae los cambios de las estaciones y los tiempos. Él instala y dispone reyes. Da sabiduría al sabio y prudencia a aquellos con entendimiento. Él revela cosas profundas y secretas. Él sabe lo que hay en la oscuridad y en la luz. Y en la oscuridad y la luz mora con él. O sea, que Él conoce aún lo que está escondido en nuestro corazón, conoce lo que está en la oscuridad, pero dice que Él es el que trae los cambios de las estaciones y Él es el que trae los tiempos. Y vamos a ir a la versión popular que dice, Daniel 2:21. Dice, Él muda los tiempos, Él los muda, los cambia. Tu tiempo no es mi tiempo, el tiempo del Señor no es mi tiempo. Mi kairos no es tu tiempo, no es tu cronos. Él muda los tiempos y las edades y quita reyes, pone reyes de la sabiduría, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Nuestros pensamientos son muy pequeños delante de la presencia del Señor porque sus pensamientos son más altos que sus pensamientos. Usted puede entender que una cosa puede ir por aquí, por el lado izquierdo, y él dice, no, vamos a cogerla por la derecha porque les va a doler menos, porque las consecuencias son menores.
¿Qué pasa? Tenemos que tener cuidado, número uno, con los mensajes que digan fechas exactas, aunque no es extra bíblico y ha pasado porque Jonás habló de aquí a 40 años. No dio fecha exacta, no dio día, hora, año específico. Dijo de aquí a 40 años. Es posible que el Señor pueda revelar este tipo de cosas. Pero como Él conoce la intención del corazón y porque Él ha probado el corazón y lo que hay en nuestro corazón como pueblo, si bien vimos cuando ocurren estas situaciones adversas que son bien difíciles, y cuando entramos en pánico y en miedo, la mayoría, cuando están en una encrucijada, cuando están atrincherados, van a mirar al cielo. Aún el que no conoce al Señor y el que se pasa renegando al Señor, cuando está en una situación bien difícil, y clama a aquel que no le sirve. Y yo quiero ser bien enfática porque quiero ser bien cuidadosa con esto. Es cierto que el Señor ha revelado, Él ha dado mensaje de alerta, Él ha dado mensaje específico para Puerto Rico. Nosotros estamos en obediencia al Señor haciendo una vigilia semanal, en intercesión a favor de la tierra y de la gente de Puerto Rico. Y esa intercesión no pasa desapercibida. Cuando usted y yo nos paramos en la brecha, según dice la palabra en Ezequiel 22:30, y busqué entre la tierra quien hiciera vallado y se parase en la brecha para que él no la destruya, y no lo halló. Pero en esta hora el Señor está levantando pueblo para que se levante a favor de la tierra, no solo de Puerto Rico, sino de distintas naciones, porque Él ha revelado lo que va a ocurrir, pero Él no desea la destrucción del ser humano. Él desea que nos volvamos de nuestros malos caminos. Entonces Él pone el querer como el hacer de su perfecta voluntad a los intercesores para que intercedamos por las vidas, para que estas vidas sean redarguidas, para que cuando ocurra no se pierdan. La intención es salvación. Lo más importante es la salvación del alma. Olvídese de lo que pueda estar ocurriendo a nuestro alrededor. Si su alma no está segura, si no estamos rendidos a los pies del Señor, sea que vivamos o muramos, ¿a dónde vamos? ¿De dónde viene nuestro socorro si no viene de Él? ¿Quién es el que nos puede proteger, proveer, guardar, restaurar en el camino? ¿Y quién es el que nos va a llevar a descanso si nos tocara partir? Nos toca a nosotros escondernos bajo las alas de su espíritu. Mas, sin embargo, cuando el Señor está dando una voz de alerta y está levantando un 911, como decía el pastor, que significa una voz de emergencia, prepárate. Vamos a entender una cosa. Mire, bien dice la palabra, y ya lo hemos hablado y lo seguimos repitiendo, que el tiempo y la sazón de los tiempos están en la sola potestad de Elohim. Puerto Rico y ni ninguna nación, ninguna, es mejor que otra, ni tampoco es menos que otra. El Eterno había mostrado y había hablado que las señales iban a ser para aquellos que escuchaban su voz y la seguían. Las señales que Él da no son para todos, sino las van a entender todos. Solo aquellos que están buscando su presencia, que están cobijados en su presencia, van a entender por dónde va el camino, por dónde van las señales cumpliéndose, en qué tiempo
o estamos viviendo, por dónde va ese trabajo del Eterno con nuestra nación y con nuestra vida. Las ovejas escuchan su voz y la siguen. Él nos va a avisar porque Él dice en su palabra que no pasará nada, no hará nada Yahweh sin que antes lo muestre a sus siervos los profetas, y ya lo ha anunciado por muchísimo tiempo. Y otras personas dicen, pero ¿por qué no pasa nada? Como si quisieran o anhelaran que pasara la destrucción sobre la isla. Nuestra responsabilidad es clamar al Señor para que dentro de cuando ocurran las cosas, en su voluntad, en su tiempo, tenga misericordia, nos alcance con su amor, nos acobije con su cuidado, ¿verdad? Dice su palabra también que no podemos esperar ni alegrarnos del mal de las naciones vecinas ni de nuestros enemigos. Cuando su mano esté sobre nuestros enemigos, no podemos alegrarnos, tenemos que orar por ellos. Y está ocurriendo el fenómeno de que el Eterno dio unas instrucciones de que nos preparáramos. Él lleva años hablando de que usted y yo nos tenemos que preparar. Y esto no solamente en Puerto Rico, acá en Estados Unidos tenemos que hacerlo. Arduamente y con prontitud y con diligencia hay que prepararse. A José el Señor le habló a través de Potifar y le reveló el secreto del sueño de Potifar para que se preparara, y la bendición de su obediencia alcanzó a naciones vecinas para alcanzar a su familia. El secreto está en la obediencia. Usted no puede esperar para ver las vacas flacas para correr y prepararse o decir no tengo nada, me voy. Porque si usted sale corriendo, dice la palabra que los cobardes no entran al reino de los cielos, que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor y dominio propio. Y nosotros tenemos una responsabilidad. No te muevas si no tienes permiso del Señor, si Él no te ha enviado, porque aquí, donde estamos los que estamos en Estados Unidos ahora, tenemos que prepararnos para juicios aún mayores de lo que viene para Puerto Rico. Los juicios y la corrección del Señor son en todas las naciones. Puerto Rico no es el mejor ni es el peor, pero el Señor está tratando con Puerto Rico. Y como atalaya de Puerto Rico, el Señor me ha revelado ciertas cosas y se le da al pueblo para que usted esté pendiente a las señales, escuche la voz del Señor, se meta en la oración, busque presencia del Señor para que entonces escuche su voz y la siga. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, en el 2017 pasó el huracán María sobre Puerto Rico. Yo llevaba años diciendo, viene un huracán fuerte para Puerto Rico. Prepárense porque va a ser fuerte. Prepárense porque el huracán que viene es señal para que sepan y entiendan que el juicio comienza y se desata. Y dimos talleres durante más de 10 años. El Señor había mostrado que luego del huracán venía el terremoto, pero cuando va el huracán a Puerto Rico, nosotros clamamos, le preguntamos al Señor si podía detener el terremoto, porque no iban a aguantar. Y el Eterno me llevó a ver la condición del corazón de mis hermanos amados de Puerto Rico. Y lastimosamente estamos espaldas al Señor, aun cuando María arrasó con Puerto Rico. Estamos envueltos en nuestra vanidad y en nuestra propia opinión, debatiendo unos con otros, en vez de hacer lo que nos toca, salir de la comodidad, ir por las almas, ir a las personas. Hay mucho suicidio. ¿Cómo es posible que la iglesia esté cómoda cuando la gente se está matando? Hay demonios de alta jerarquía descendiendo del segundo cielo. Y el Eterno también nos reveló. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el Señor muestra esto,
me muestra, viene otro huracán para Puerto Rico. Y yo, ¿cómo que qué? Y empiezo a orar, a interceder y el Señor empieza a mostrar. Viene otro huracán para Puerto Rico y entonces viene el cantazo del terremoto. Y el Señor mostró y lo ha confirmado. Yo no soy la única y yo soy sierva inútil, menos que gusano barro en las manos del Señor. Aquí no importo yo. Aquí hay muchas voces que confirman el mensaje del Eterno porque Él quiere que tú entiendas que no es casualidad y que te está llamando, que está trabajando contigo, que te está diciendo prepárate porque Él quiere cuidar de ti. Él levanta distintas voces para que entiendas que te ama. Él levanta confirmación tras confirmación para que puedas entender, estoy hablando, no quiero que perezcas. Entonces estaba ocurriendo un fenómeno. El Señor dio unas señales. Cuando ocurre lo de María, antes de que ocurriera lo de María, el Señor a mí me había mostrado dos tornados. Esto lo hemos hablado muchísimas veces. Esos dos tornados se cumplieron con exactitud de trayectoria. No hubo ningún detalle sin cumplir. Lo único que en vez de cumplirse a la intensidad destructora que yo lo vi, el Señor tuvo una vez más amor y misericordia por la isla. Y en vez de cumplirse de esa intensidad, esos dos tornados fueron mucho más suaves y no generaron daños. Una plancha de zinc, alguna ventana, algún carro que se movió, una palmera que se tumbó, pero no ocurrió como el Señor lo había mostrado, simplemente dejó ver, se está cumpliendo, es el tiempo. Pero en medio del cumplimiento estoy teniendo misericordia porque te amo. Entonces estamos en un tiempo en que el Señor había mostrado que iba a hacer erupción el Popocatépetl, iba a haber un terremoto en México, iba a haber un terremoto en Chile. Y estos eran señal para Puerto Rico, porque después de México y Chile iba a Puerto Rico. Pero ¿sabe qué? ¿Quién le dice al Señor cómo hacer las cosas? El Señor no se tiene que sujetar a mi entendimiento. Si en un momento dado me mostró los dos tornados, pero Él los bajó por misericordia, yo tengo que entender que el hecho de que haya hecho erupción las dos veces que hizo erupción el Popocatépetl, días antes el Eterno lo reveló y pasó. En una de las ocasiones pasó justo el día después del anuncio, para que entendiéramos que Él estaba hablando y estaba mostrando. ¿Quién le dice al Señor cómo hacer las cosas? No ha habido una erupción súper grande porque estamos clamando por México. Y no es que no vaya a ocurrir. Ciertamente yo sé y entiendo que va a ocurrir, pero es en el tiempo del Señor. El Señor está extendiendo misericordia. Si lo ha hecho con Puerto Rico, ¿quiénes somos nosotros para decir que nosotros somos mejores que México o que Chile? Si el Señor extendió misericordia sobre Puerto Rico durante tantos años, décadas, anunciándolo, yo no sé cuántas rodillas están en México o en Chile clamando. Yo no sé cuál es el trayecto de cómo Dios, cómo el Eterno va a trabajar con cada nación. Yo me tengo que preparar. En Puerto Rico nos tenemos que preparar. En México se cumplió la señal de Popocatépetl. Esa señal se cumplió ya. Que va a haber una erupción mayor, sí la va a haber, pero el Señor en su infinita misericordia lo va a hacer cuando Él lo determine porque le está dando tiempo a la gente. Y eso no me corresponde a mí a juzgarlo ni a cuestionarlo.
Nosotros no podemos esperar a que reviente un terremoto en México y en Chile para que entonces nos empecemos a preparar. ¿Sabe? Cuando yo tuve la revelación de México y Chile, era un lapso de tiempo tan corto que yo en la revelación decía, cuando estaba en la revelación el gobernador firmando la orden que iba a enviar ayuda para los rescatistas, iba a enviar rescatistas a Chile porque había habido un terremoto allí. Yo decía, pero es que acaba de ser el terremoto de México. O sea que eso fue una cadena instantánea, porque yo estaba diciendo, acaba de pasar el de México, están enviando la ayuda a Chile y de momento cuando están firmando empieza el terremoto de Puerto Rico. Eso significa que usted no puede esperar a que pase el terremoto de Chile y pase el terremoto de México para que usted despierte. Usted no puede esperar a que pase el terremoto de Chile y el terremoto de México para que usted se prepare. Otra cosa que el Señor había mostrado era el huracán, pero el huracán a mí el Señor me lo mostró en el mismo tiempo del terremoto. Y yo no le puedo decir al Señor cómo hacerlo, quizás en mi entendimiento, en mi apreciación, porque veo la destrucción. Puedo entender que es inmediatamente en el huracán y el terremoto, pero en su misericordia estamos clamando una vez por semana, estamos en ayuno, estamos en vigilia, estamos buscando presencia del Señor, estamos exhortando. Yo no sé si el Señor tiene misericordia y hace que primero sea uno, pase un tiempito y pase lo otro. Yo no tengo la mente de Dios, yo no te puedo decir a ti cómo interpretar la mente del Señor, ni cuáles son sus planes. La palabra me dice que mis pensamientos no son como sus pensamientos, porque sus pensamientos son más altos que mis pensamientos. Yo no puedo comparar mi forma de interpretar las cosas a cómo Él las tiene en su corazón, porque mi corazón está corrompido, porque yo estoy en carne, porque yo puedo cometer errores, porque yo puedo tener una apreciación equivocada. Tenemos que entender y ser humildes y entender que no siempre tenemos todos los detalles, que simple y sencillamente el Señor está hablando, está diciendo, prepárate. Y si han cumplido estas señales, y si definitivamente México ha temblado fuertemente, no ha habido una destrucción grande, y ahora tembló 5.7 Chile, en el sur de Chile, y está temblando Centroamérica, y está temblando por todos lados, y estamos viendo cómo se está cumpliendo. Usted no espere a que usted vea que todo México se destruye o que todo Chile se destruye. Usted tiene que clamar por México, usted tiene que clamar por Chile para que dentro del juicio, así como con nosotros, tenga misericordia del Eterno, porque la palabra dice que Él pesa la intención de mi corazón. Yo no puedo esperar la destrucción de la nación vecina. Yo no puedo esperar a la destrucción de mis hermanos y hermanas para yo reaccionar y entender que el Eterno me está llamando. Yo no puedo esperar a que se cumplan todas las cosas en la forma que yo lo creo, para entonces yo tomar acción y obedecer. Si Él solamente me quiere hacer bien, si Él me está diciendo prepárate, 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 porque después será el llorar y el crujir de dientes. Tenga el Señor misericordia de aquellos que tengan en su corazón egoísmo y que estén más pendientes a lo que le pasa a las naciones vecinas, al igual que aquel que está más pendiente al momento en que veamos juicio sobre Puerto Rico y destrucción sobre Puerto Rico. Nosotros tenemos que estar en clamor, nosotros tenemos que estar en humillación, nosotros tenemos que arrepentirnos, nosotros tenemos que asumir el pecado del pueblo. Nosotros tenemos que confesar, vernos de nuestros malos caminos para hallar misericordia para nuestras familias. Eso no es que nosotros vamos a
a torcerle el brazo al Señor, porque las cosas que Él habló se van a cumplir. Pero está de la mente infinita del Señor de hacer como y cuando Él diga y quiera. La palabra dice, sus ovejas escuchan su voz y la siguen. Si usted escucha la voz del Eterno, si es su oveja, usted no va a esperar. Usted se va a preparar ya. Usted tiene que estar preparado ya. Estamos a una semana de que comencemos. Una semana, aquí estamos hoy. 1 o 2 semanas. 17 de mayo. El 1 de junio comienza la temporada de huracanes. Ya eso es una razón suficiente para estar preparados ya. Pase o no pase. Tenga el Señor misericordia y nos extienda tiempo. Amén si lo hace. Pero si no, yo tengo que estar preparado. Yo tengo que estar preparada. Porque Él ya nos habló, nos advirtió. Y no solamente eso, empieza el 1 de junio, pero ya la semana que viene hay proyectada una onda. Que según me dicen personas que analizan esas cosas, que nos amanecemos mirando los mapas de trayectorias y todas esas cosas, me dice Carlos que es posible que tenga una trayectoria zurda, que no sea intenso, pero que sea zurdo. Y viene del Golfo de México, del Pacífico, y se va a meter para el Atlántico. ¿Qué termine pasando? Solamente el Eterno lo sabe. Dice la palabra que los vientos y la mar a su voz obedecen. Nosotros nos tenemos que sujetar a su voluntad, escuchar su voz y obedecerla. En la revelación, para que quede bien claro, yo vi el terremoto y en el huracán. Estaba como que todo junto. El Eterno es el único que va a decidir cómo va a ser. Hay otras revelaciones, yo no soy la única que ha tenido sueños, visiones. Y el mensaje en general es el mismo, pero la forma en que el Eterno lo haga es decisión suya, no mía. No es a mi propio conocimiento, a mi entender o a mi interpretación. Yo soy barro. No es lo que diga Viajani, no es lo que diga la pastora Nani, es lo que diga la voz del Eterno. Y es cuando diga Él. Y si Él dijo, prepárate, prepárate, porque Él no quiere que tú perezcas. Él desea guardarte, Él desea sustentarte. A esa oveja que escucha su voz y la sigue, esa oveja puede estar en paz, esa oveja puede estar en descanso, porque si diligentemente toma por obra la palabra y el consejo del amado, se va a preparar y no le va a faltar pan, no le va a faltar agua, y el Eterno va a estar sustentándole y ayudándole en todos sus caminos. La palabra dice, no temas, manada pequeña. La palabra dice, no temas, yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Elohim. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Tenemos palabras hermosas, palabras eternas, que dice su palabra, que sus promesas son en el sí y en el amén. Gózate con ellas. Sé diligente, obedece, prepárate, pero sin perder la paz, porque Él va a guardar. Él va a guardar en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él está confiado. Pon tu confianza en Él. Y si te toca partir, que vayas a descanso, que estemos preparados para encontrarnos cara a cara con el amado. Que sea que vivamos o muramos, que estemos seguros en su presencia.
La palabra es bien clara. No te corresponde a ti ni me corresponde a mí saber los tiempos del Señor. ¿Sabes? Si el Señor me diera una fecha, que no lo va a hacer, yo no la diría. ¿Usted sabe por qué? Porque a mí el Señor lo primero que me dijo cuando me empezó a mostrar fue, no me preguntes por fechas, no te preocupes por tiempo y métete en oración para que te prepares para el encuentro conmigo. Prepárate para estos tiempos y para verme cara a cara. Prepárate para estar en santidad y verme. Y aun si Él me revelara en su misericordia un tiempo aproximado, un lapso de tiempo, tampoco lo diría. ¿Usted sabe por qué? Porque lastimosamente muchos corren por pánico y a esos, por más que se preparen, si su corazón no está limpio, puede alcanzarle la mano de juicio a su vida. Cuando no somos sinceros, cuando no estamos sometidos a Él, cuando no estamos buscando su presencia, cuando estamos en rebelión contra Él. Dice la palabra que Él no puede ser engañado, Él no puede ser burlado. Él dice en su palabra que Él discierne pensamiento y pesa la intención de cada corazón. Usted no puede engañar al Señor ni yo, y como usted y yo no podemos engañarle, asimismo las naciones no pueden engañarle, y aunque Él nos está dando unas señales, lo que está diciendo al cumplirse el hecho de que el Popocatépetl empezó a erupcionar hace unos meses, en diciembre, y volvió a erupcionar luego en otro momento cuando el Señor lo reveló y se cambió de fase 2 a fase 3 en México, y que después el Eterno dijo que iba a ver lo que iba a hacer con las calderas de México. Empezaron a ver allí un montón de fuego, y para colmo el Popocatépetl volvió a hacer una manifestación donde se vio ceniza. Pues entonces tenemos que entender que Él está dándonos avisos, aunque no sea en la intensidad que usted y yo la esperamos, está dándonos avisos. Y al Él activar el Popocatépetl, Él permitir que México tiemble, Él permitir que Chile tiemble, Él permitir que Puerto Rico tiemble en menor escala, significa que Él está dándote un de atención y está diciéndote, oye, que te hablé. Oye, que vengo con el látigo, como decía el Señor en una de las vigilias. Presta atención y prepárate. Y esto no es para tener miedo, es para que entendamos a discernir, aprendamos a discernir y entendamos la voz del Eterno. El Eterno dijo que no todas las voces, no toda la gente iba a escuchar su voz, sino que sus ovejas iban a escuchar su voz y la iban a seguir. Entonces, si estamos viendo que se cumple todo eso, usted y yo, si somos ovejas del Señor, tenemos que entender que se está cumpliendo. Tenemos que entender que tenemos esta situación encima y que si el Señor nos le place, si al amado le place darnos extensión de tiempo, gloria al Señor. Porque nosotros no queremos que esto ocurra. A nosotros nos duele. Y cada uno de los que hemos visto en visiones y en sueños lo que va a ocurrir, nosotros entramos en quebrantamiento. Y tememos en ocasiones por nuestras familias y empezamos a clamar y tenemos que recobrar la paz que sobrepasa todo entendimiento, confiando en que ellos están en la mano del Señor. Pero nos sacudimos en nuestra humanidad porque nosotros no deseamos estas cosas. Sin embargo, tenemos que entender que si Él está hablando y si Él está levantando tanto profeta, tanto atalaya, tanto pastor, está levantando y está despertando la voz de los pastores para que entiendan que Él está hablando, para que te prepares. Yo no sé si cuando Él está despertando esa voz de alerta es para darnos un poquito más de tiempo para que esos que no escucharon se preparen.
todo el panorama lo conoce el Señor, no yo. Pero yo te puedo decir a ti que el Eterno a mí me dijo hace unas semanas que iba a levantar una última voz de alerta, una última trompeta para Puerto Rico, una última oportunidad. ¿Hasta cuándo va a permitir el Eterno que se levante esa voz y que se vaya levantando voces para que entiendan los que no han entendido que viene su mano sobre Puerto Rico? Yo no lo sé, eso lo sabe solamente Él. Yo no puedo decirte lo que está en la mente del Eterno porque yo no soy Él, no quiero ser Él. Yo solamente te puedo transmitir lo que Él me puede estar dejando sentir, ver y examinar, discernir. Y cuando el Eterno me dijo, voy a levantar una última oportunidad, una última voz de alerta, una última trompeta, yo no sé si en ese último llamado logremos que Puerto Rico que desgarre su corazón y se quebrante, se humille y alcance misericordia como Nínive. Yo no sé si en ese momento que el Eterno trate con el pueblo, con esa última voz de alerta, el pueblo del Eterno, muchos más despierten y sean cobijados en su presencia y en medio del juicio haya más cobijados y la intensidad dentro de la ira del Señor, dentro de su indignación, dentro de su tristeza con Puerto Rico, porque Él ama a Puerto Rico, porque le duele que Puerto Rico esté a espaldas de Él. Yo no sé si en ese trayecto lo que hace es quebrantar al pueblo para que entonces podamos estar preparados para el día en que ocurra, poder ser ministradores de su paz en medio de la tormenta. Así que solamente hay que seguir sus señales, hay que obedecer, hay que prepararse, no entrar en ansiedades, pero sí ser obedientes. Y sobre todas las cosas, entender que hay cosas que están escondidas en su presencia y que no nos corresponde a nosotros saberlas, que a nosotros nos corresponde atender a su llamado y que Él toma el control total y dominio, que Él no deja de tomar control de todo, aún en medio de lo que ocurra. Tenemos que entender que Puerto Rico está en una llamada 911, una llamada de emergencia. Se les dijo hace unas semanas que estaban tirando chemtrail y que habían activado ARP. Aunque son armas climáticas, el Señor hay cosas que las permite para que su pueblo despierte y para que entienda que Él utiliza instrumentos para su justicia. Y Él dijo que iba a hacer justicia y juicio y lo hace. Yo no sé si van a hacer todas las cosas de cantazo, si van a haber un lapso de tiempo entre una y otra. Yo solamente te puedo decir lo que Él me mostró. Él me mostró esos eventos y yo estoy viendo en el espíritu que se van cumpliendo ciertas señales porque se está sacudiendo México, se está sacudiendo Chile, se ha activado el Popocatépetl y en cualquier momento, sea después o sea antes de México, Chile y de Japón. Y Japón también tembló fuerte, como el Señor lo había dicho, pero el Señor dijo que iba a temblar como en el 2011, uno fuerte. Pero nosotros no sabemos cuál es el orden en el sentido de lo que de cada nación tiene su remanente clamando. Cada nación tiene sus profetas y sus atalayas. Cada nación tiene gente parándose en la brecha. Y usted no sabe hasta qué momento el Eterno va a extender misericordia sobre qué nación, porque todo está sujeto a su voluntad. Si no ocurriera hasta que ocurra Japón, Chile, México, en el orden, México,
Japón y Chile, si ocurriera en ese orden, los grandes, eso es decisión del Señor. Pero si yo me dejo llevar a las señales que Él me mostró antes del huracán María, Él me mostró con las trayectorias, incluso me mostró la trayectoria del huracán María y se cumplió con exactitud. Y a mí me sorprendió esa trayectoria. Y se cumplieron todas las cosas, pero los dos tornados que iban antes del huracán María se cumplieron con menor intensidad y no hicieron tanto daño. ¿Quién soy yo para decirle al Señor que tiene que destruir a México o que tiene que destruir a Chile para yo entender que ya me toca, que ya le toca a Puerto Rico? ¿Quién soy yo para querer o desear o esperar la destrucción de la nación vecina para entonces despertar y prepararme? Por esa arrogancia, por esa actitud, es que pudiéramos adelantar el juicio del Eterno. Porque en vez de haber humillación y haber arrepentimiento, estamos centrados en nuestras vanidades, desenfocados, acomodados, y como decimos, no ha pasado nada en México, no ha pasado nada grande en Chile, pues entonces todavía no hay que hacer nada. Cuando el Eterno viene diciendo, prepárate. Y si ocurriera, como ocurrió en el 2017, que cuando ocurrió el huracán María, tembló Chile, tembló México, perdón. Hubo un terremoto grande en México. Y si usted y yo entendiéramos el camino por el cual está mostrando el Eterno, en el 2017 tembló México, hubo huracán en Puerto Rico, se movió Puerto Rico pero a menores escalas, hubieron tornados, todo se cumplió, pero en el control del Eterno teniendo misericordia, porque Él nos ama. Pero ¿quién le dice al Señor cómo hacer las cosas? Y si ocurriera que en esta temporada, yo no estoy diciendo que va a ser así, no ponga palabras en mi boca porque yo no estoy dando fecha ni tiempo, pero ¿quién le dice al Señor cómo hacer las cosas? ¿Quién me dice a mí que no pudiera el Señor provocar que haya el terremoto en México, en Chile, simultáneamente y luego huracán y terremoto en Puerto Rico? ¿Quién me dice a mí que cuando esté pasando una tormenta no cobra intensidad como me fue mostrado y suba por el sur esperando que fuera tormenta y luego en ese huracán que se convierta en huracán y luego provoque que como ya la placa del Caribe está tan sensible y ya han activado ARP y ya han activado chemtrail y ya ha habido una calor extrema que eso contribuye a la sismicidad, con un huracán que también contribuye, búsquese los estudios sobre eso, que entonces ocurra el terremoto en Puerto Rico. Entonces usted no le va a dar tiempo a prepararse si no está preparado ya, si usted no se prepara ya, si no se preparó, no va a tener el break. Porque si ocurriera de esa manera, por nuestra arrogancia de esperar la destrucción de la nación vecina, no nos va a dar tiempo, porque si ocurriera un huracán, usted experimentó María, no va a tener cómo reponer lo que va a gastar, tiene que prepararse para las dos cosas ahora. Si nosotros hubiéramos atendido el consejo del Eterno desde hace 10 años, estuviéramos dándole rotación a las provisiones y tuviéramos algo guardado, no estuviéramos ahora con toda la tensión de que me tengo que preparar, sino que hubiéramos adoptado una cultura de preparación y estuviéramos en tranquilidad y en paz. Pero eso son consecuencias de nuestra desobediencia, porque Él habló
y Él advirtió y nos teníamos que preparar. Entonces, en resumidas cuentas, usted no puede esperar a que ocurra un terremoto en México, pasen 2 años, ocurra el de Chile, pasen 2 años y ocurra el de Puerto Rico o el huracán, porque todo esto pudiera ser como no pudiera ser, porque todo está en la voluntad del Señor, que ocurra simultáneamente, porque lo vimos. Y en el 2018 el Eterno permitió que hubiera un huracán, un tifón en Japón y luego un sismo, y el Eterno ese día me habló y me dijo, mira, para que tú veas que yo lo puedo hacer, que una cosa puede ir después de la otra. Cuando yo decía, ¿cómo va a ser que tú vas a mandar para Puerto Rico un huracán y después un terremoto? Eso no me combina. Y yo le cuestionaba al Eterno, bien atrevida yo, y él me dijo, mira cómo yo lo puedo hacer, porque la tierra es estrado de mis pies y el mundo es mío y los que en él habitan me pertenecen. Entonces tenemos que entender que no puedes estar acomodado o acomodada diciendo, pero no ha pasado el terremoto de México, no ha pasado el Popocatépetl, no ha pasado Chile, como una razón para no estar preparado. Si ocurriera hoy, si hoy temblara Puerto Rico, y si al Señor le da la gana de hacerlo temblar con el sismo que era de aviso antes, y si el Señor le da la gana de hacerlo temblar el 7.1, 7.3, antes del huracán, y el huracán sea para el grande, solamente el Señor sabe. Yo espero y yo confío que no. Y yo sí me estoy dejando llevar por las señales, porque dice su palabra que tenemos que estar pendientes de las señales que Él nos da. Pero esas señales no son para empezarte a preparar. Esas señales son para estar alerta. Cuando tú veas que esas cosas comiencen a suceder, erguíos y que vuestra fe no mengue. Nuestra redención está cerca. El mismo principio. Cuando comiences a ver que se comienzan a cumplir las señales que nos está hablando, alerta, porque se siguen cumpliendo las cosas. Y al final de todas las cosas, nuestra redención está cerca. Entonces la palabra es bien clara. Yo no te puedo decir el tiempo en que va a pasar tal o cual cosa, porque dice inclusive Daniel que Él muda las edades de los tiempos, Él muda los tiempos, Él cambia el orden. Él es soberano. Sus pensamientos no son mis pensamientos, sus caminos son más altos que mis caminos. Siempre va a ser para que al final haya salvación y arrepentimiento. Siempre va a ser para guardarnos, para darnos aquello que hemos esperado de Él, que es nuestra redención. Siempre vamos a ver su bondad y su misericordia, aún en el panorama más tétrico, porque Él va a manifestar su poder. No lo manifestó en el desierto con gente que le retaban, y manifestó sus milagros y prodigios, proveyendo, multiplicando, sacando agua del maná, dando agua de la peña, maná del cielo, codornices, que las ropas no desmerecían, que no se fatigaban, que les mandó una columna de nube de día y una columna de fuego de noche. ¿Ah? Él así es que obra. Y si nosotros estamos esperando un avivamiento para nuestra isla y para las naciones, tenemos que entender que los avivamientos muchas veces comienzan
bajo la opresión y bajo la prueba, porque bajo la opresión y la prueba es que nosotros clamamos, bajo la opresión y la prueba, lastimosamente es que reconocemos que estamos faltos de Elohim, que estamos de espaldas de él y que tenemos que volver al principio de la palabra. Es en ese momento donde estamos más sensibles y buscamos su presencia. Es en ese momento que nos disponemos a hablarle a otros de aquel que hemos conocido y que nos alcanzó con su amor, porque dejamos la comodidad, porque nos esforzamos y la situación nos obliga a salir de nuestra comodidad y a interactuar con la gente y a hablarles de la fe. El avivamiento no llega mientras estás sentado o acostado sin hacer nada. El avivamiento es alcanzar las almas. Y muchas veces alcanzar las almas significa que mi comodidad tiene que ser sacudida y me tiene que obligar a salir. Porque yo no he sido obediente, usted y yo no hemos sido obedientes para que en la abundancia y en la tranquilidad salgamos a buscar al perdido. Hay mucha necesidad y nosotros estamos de vista larga. Entonces es hora de que entendamos que como dice Hechos 1:7, a nosotros no nos corresponde. No nos corresponde los tiempos del Señor. Deme un segundo. Voy a buscarlo nuevamente. Hechos 1:7. Él les respondió: ustedes no necesitan saber los tiempos o las fechas. El Padre ha guardado esto bajo su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Ruach Kadosh venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén y en Judá y en Judea y hasta lo último de la tierra. O sea, que cuando te está diciendo no te toca saber el tiempo, pero cuentas con mi Espíritu Santo, cuentas con mi Ruach Kadosh para que vayas y seas testigo de su poder. En Jerusalén, que es tu casa, en Judá, que es tu ciudad, y en Samaria, que es tu nación. Tenemos que ser testigos de ese poder de Elohim en medio de cualquier situación que se presente. Y dice Daniel 2, vuelvo y los leo. 21 dice: Él trae los cambios de las estaciones y los tiempos. Él instala, depone reyes. Él da sabiduría al sabio y prudencia a aquellos que con entendimiento. Él revela cosas profundas y secretas. Él sabe lo que hay en la oscuridad y la luz mora con él. Como él sabe lo que hay en la oscuridad, él sabe cómo hacer las cosas porque él sabe lo que está hallando en mi corazón, en tu corazón, en el corazón de la nación. Así que usted y yo no tenemos el derecho de cuestionarle sus tiempos o la forma en que él procede, porque al final de todo él lo que quiere es hacernos un llamado a salvación. Y dice la versión popular: él muda los tiempos y las edades y quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia y los entendidos, y a los entendidos. Él muda los tiempos y las edades, él las cambia, él los muda. ¿Quiénes somos nosotros para encajonar al Señor, para atrincherarlo en nuestra mente finita? Él tiene un plan perfecto para con nuestras vidas. Y él lo que quiere es alcanzarnos con amor y misericordia y con salvación.
Pero dice su palabra que Él no contenderá para siempre con el hombre. Y si con sus cuerdas de amor y esperando por nosotros para tener de nosotros misericordia, no respondemos, dice su palabra que el Padre que ama corrige y castiga al que tiene por hijo. Y dice su palabra que Él es también fuego consumidor. Él no es un ogro. Él no quiere nuestra destrucción, Él quiere nuestra salvación. Pero si usted y yo después de 10, 20, 30 años, 40 años, que estamos escuchando la voz del Señor hablando a la nación y a las iglesias y no hacemos caso, entonces viene el Eterno con su látigo y es necesario. Y como dice su palabra, Él es el buen pastor. Y una de las funciones de un pastor es que si su oveja se va por el despeñadero, le quiebra la pierna. Y a veces es necesario quebrarnos las piernas, quebrantar las naciones para que nos volvamos a Él. Así que usted no espere comparar con otras naciones, no espere comparar ni esperar la destrucción de Chile o de México para entonces ustedes reaccionar. Usted tiene que estar ya preparado. Yo oro al Eterno que a mí me dé tiempo a ir a Puerto Rico a predicar y a dar los 3 talleres que tengo en agenda. Pero esto no se trata de Viajaní, esto no se trata de Nani ni la pastora Nani. Esto se trata de cuál es la voluntad perfecta de Elohim, cuál es su tiempo y que Él tiene control de todas las cosas. Usted tiene que ya estar preparado. Venimos más de 10 años adiestrando al pueblo, dando talleres y dando mensajes, porque el mensaje nunca se ha quedado fuera de los talleres, nunca. El pueblo ha sido exhortado al arrepentimiento y la humillación. El Señor ha enviado profetas y atalayas y no es solamente a mí. Yo soy vaso de barro, yo soy polvo, yo soy menos que gusano, aquí yo no importo, aquí importa el amor del Eterno que está llegando a su vida para que entienda que Él nos está llamando y que si Él levanta distintas voces es para que entienda que Él está hablando y que respondamos a ese llamado. Yo espero haberles aclarado el asunto de México, de Chile, del Popocatépetl y el huracán. Porque no podemos esperar a que estas cosas se cumplan para empezarnos a preparar. Porque todo puede ocurrir en un abrir y cerrar de ojos. El Señor solamente tiene que dar la orden. Y la última visión que yo tuve, yo vi el ángel sobre Puerto Rico en el norte, con una trompeta y otro ángel más arriba con una, y no era una espada, era un machete. Para talar, para limpiar, es que se usa eso. Apuntando a Puerto Rico. Y se ha levantado voz de alerta y el Eterno dijo en la vigilia que iba a levantar la última voz de advertencia, la última voz de alerta, el último llamado. Y el mensaje que les compartí del pastor que me enviaron, que fue confirmación a todo esto, dice, ultimátum a Puerto Rico. Llamado 911. Puerto Rico tiene que estar de rodillas. Puerto Rico tiene que quebrantarse, porque si no va a ser quebrantado. Y aquel que ha escuchado el mensaje, ya no hay tiempo. Prepárate. Antes de que pasara María, también, días antes, después de Harvey, el Eterno me metió en su presencia y yo grabé y hay un video donde yo estoy quebrantada que la voz no me salía del llanto y del quebranto porque yo sentía que la mano del Señor venía sobre Puerto Rico y a mí me dolió en lo profundo.
y se habló y se compartió el mensaje. El Señor levanta atalayas y profetas, pastores, ministros, para llegar a tu vida, para que entiendas que te está hablando porque te ama, porque dice su palabra y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, que Él no hará nada sin que antes lo anuncie a sus siervos, los profetas. Él ha cumplido. Nadie puede decir que Él no avisó. Nadie puede decir que Él no tuvo misericordia. Nadie puede decir que Él no extendió tiempo. Nadie puede decir que Él no amó a Puerto Rico. Porque si a alguien le duele es al Eterno. Yo he sentido el quebrantamiento en el espíritu gimiendo con el dolor del Señor por la isla. Así que ya el mensaje está dado. Ya has recibido el llamado. No esperes a que se cumplan las señales para prepararte y para estar alerta, porque ya se están cumpliendo y estamos viendo cómo en menor cantidad se han cumplido, menor intensidad. Se han cumplido con exactitud todas las cosas reveladas. Es para que entiendas que Él está hablando. Es para que te apercibas, porque el tiempo se terminó. ¿Cuándo? No lo sé. Él muda los tiempos. Él dice en la palabra que no nos corresponde a nosotros ese asunto, que los tiempos y las sazones de los tiempos están en su sola potestad. Ahora no pierdas la paz, permite que Él te guarde en completa paz, pon tu confianza en Él, permite que la paz que sobrepase todo entendimiento te arrope, pero eso va a ocurrir cuando tú procedas en obediencia. Cuando tú procedas en obediencia, tú vas a sentir la paz a pesar de todo lo que pueda ocurrir. Dios te bendiga, Dios te guarde. El shalom del Señor esté sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Comparte este video si así lo sientes. Háblale a tus amigos, vecinos, para que se preparen. No esperen más. El shalom del Señor.